tal? Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de Magisterio Pontificio. Una vez más nos reunimos para aprender de los papas de los últimos tiempos. Hoy dejamos a San Juan Pablo II, que hemos estado siguiendo en los últimos programas, y nos vamos a centrar en la figura de Benedicto XVI y una de sus visitas a Latinoamérica, concretamente a México, una bellísima homilía y también, podríamos decir, un bello tema. Hay que tener en cuenta, se está en semanas previas a la Semana Santa y va a hablar justamente de la preparación a esa gran fiesta de la Semana Santa, de la Pascua, Pasión, Muerte, Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hará con, podríamos decir, con esa agudeza que le caracteriza, pero con esa simplicidad que también aprendió a tener para comunicarse con nosotros. Sin más preámbulos, les invito a que vayamos a escuchar, va a estar dividido el discurso en 3 partes. Escuchemos la primera de ellas con Benedicto XVI en México. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Hemos invocado en el Salmo responsorial. Esta exclamación muestra la profundidad con la que hemos de prepararnos para celebrar la próxima semana el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos ayuda asimismo a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en los momentos de dolor y de esperanza a la vez, como los que atraviesa en la actualidad el pueblo mexicano y también otros de Latinoamérica. El anhelo de un corazón puro, sincero, humilde, aceptable a Dios, era muy sentido ya por Israel a medida que tomaba conciencia de la persistencia del mal y del pecado en su seno, como un poder prácticamente implacable e imposible de superar. Quedaba solo confiar en la misericordia de Dios omnipotente y la esperanza de que Él cambiará desde dentro, desde el corazón, una situación insoportable, oscura y sin futuro. Así fue abriéndose paso el recurso a la misericordia infinita del Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De este modo el salmista puede decir, convencido al Señor, volverán a ti los pecadores. Y así el final del Salmo dará una explicación que es al mismo tiempo una firme confesión de fe. Un corazón quebrantado y humillado, tú no desprecias. La historia de Israel narra también grandes proezas y batallas, pero a la hora de afrontar su existencia más auténtica, su destino más decisivo, la salvación, más que en sus propias fuerzas, pone su esperanza en Dios, que puede recrear un corazón nuevo, no insensible y engreído.
Esto nos puede recordar hoy a cada uno de nosotros y a nuestros pueblos que cuando se trata de la vida personal y comunitaria en su dimensión más profunda, no bastarán las estrategias humanas para salvarnos. Se ha de recurrir también al único que puede dar vida en plenitud, porque Él mismo es la esencia de la vida y su autor, y nos ha hecho partícipes de ella por su Hijo Jesucristo. El Evangelio de hoy prosigue haciéndonos ver cómo este antiguo anhelo de vida plena se ha cumplido realmente en Cristo. Lo explica San Juan en un pasaje en el que se cruza el deseo de unos griegos de ver a Jesús y el momento en que el Señor está por ser glorificado. A la pregunta de los griegos, representantes del mundo pagano, Jesús responde diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo de Hombre sea glorificado. Respuesta extraña que parece incoherente con la pregunta de los griegos. ¿Qué tiene que ver la glorificación de Jesús con la petición de encontrarse con Él? Muy bien, ahí teníamos esta primera parte del discurso, bellísima. Vamos a recorrerla en los puntos principales. Comienza diciéndonos Benedicto XVI: crea en mí un corazón puro, tomando las palabras del Salmo que habían leído en la misa, y dice: esto muestra la gran preparación que hay que tener para este tiempo de la Pascua, para esa Semana Santa que se acercaba, y es algo que también tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestras vidas. Un corazón puro. Va a profundizar varias veces en este tema. Un corazón puro. Un corazón que está abierto a las cosas de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva y dice: nos ayuda a mirar muy dentro del corazón humano, especialmente en el dolor y en la esperanza. Un dolor que también reconoció, estaban viviendo en ese tiempo el pueblo mexicano y muchos otros pueblos de Latinoamérica. Algunos de ellos lo siguen viviendo y algunos nos estamos incorporando a ese dolor. Pero esa mirada del corazón humano, esa mirada profunda, esa mirada que nos lleva a reconocer la necesidad de Dios. Una necesidad que nos tiene que también mover a la esperanza. ¿Por qué? Pues porque sé que Dios me va a responder. Si yo acudo a Él, Dios me responde. Dios no me deja solo. Y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ante el flagelo del mal, que permanece imbatible, que queda solo confiar en Dios, confiar en el Omnipotente. No nos queda otra salida. Es lo que gana el corazón de Dios. Y es justamente también lo que más le duele a Dios, la falta de confianza. Confiar en ese Dios que tiene más fuerza que el mal. Y alguno dirá: pero es que yo veo que cada vez el mal avanza más. ¿Cómo es que Dios es omnipotente y no puede contra él? No es que no pueda. Es que Dios permite el mal porque de ese mal saca bienes mayores. Saca también recapacitación, conversiones. ¿Cuántas personas a raíz de una quiebra, a raíz de un fracaso laboral o lo que fuera, recuperan su fe de una manera mayor? Recuperan su fe y la viven de una forma mucho más amplia. Pues también Dios permite el dolor y con ese dolor reconstruye y construye cosas que, si no lo hubiese permitido, tal vez no podrían salir adelante. No lo quiere, positivamente no lo quiere,
pero lo permite. Y lo permite porque por su omnipotencia puede construir de ese estiércol que es el dolor una rosa bellísima. Vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, Él puede cambiar una situación que parece insoportable, oscura, sin ocaso, y nos puede dar la gracia de sobrellevarla. Muchas veces este cambiar no va a suponer desapareció, lo puede hacer y lo hace muchas veces, pero también en muchas otras, este cambiar la situación será cambiar mi corazón frente a la situación, frente a la visión de esa situación, y nos lleva a la reconstrucción de nuestros corazones, no la deconstrucción reconstruida que nos propone la ideología de género, no, nos lleva a una reconstrucción en el amor. Vamos a la siguiente diapositiva. Un corazón puro es el que se reconoce impotente y se pone en manos de Dios. Impresionante estas palabras de Benedicto XVI, porque reflejan justamente lo que el salmista, recordemos que es un salmo de David, es el miserere, un corazón, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro. Ese salmo lo crea o lo compone después de una terrible caída. Adulterio, homicidio, muerte del hijo que se origina en ese adulterio y la sentencia de Dios dura, la espada no se apartará de tu casa, de tu familia. Este hecho de David llevará a que sus hijos se maten entre sí y que luchen por el poder hasta que quedará Salomón, el hijo que tuvo después, cuando se casa con esta mujer que había quedado viuda porque David había matado a su marido, a Urías, Betsabé, y ahí él compone este salmo. Por eso, ese corazón puro es el que reconoce su impotencia. Dios mío, mira lo que yo hago, yo soy capaz de lo peor, pero de tu mano lo puedo todo. Por eso, en la siguiente diapositiva dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor, tú no lo desprecias. Son palabras de David en el Salmo. Son esas palabras que le ponen a Dios, iba a decir, entre la espada y la pared. ¿Cómo me vas a decir que no si estoy yo diciéndote que no puedo más? Que si tú no me ayudas, si tú no me levantas, estoy destrozado y no puedo seguir adelante. ¿Es nuestra postura esta en la oración? Luego dirá más adelante, el triunfo está en Dios, que puede crear un corazón nuevo, que puede crear un corazón que no sea engreído. En ese Dios que nos puede dar la virtud de la humildad como ese don y engrandecerla. Esa humildad que es, podríamos decir, como lo solía decir el padre Molina, es ese estado del alma que nos pone maleables, ese estado que nos pone dúctiles, que permite a Dios amasar en nuestro corazón y hacer un corazón nuevo. Amasar en nuestro corazón, en esa tierra, humus, humili, de ahí viene la palabra humildad, en ese humus, y hacer que ese corazón no sea un corazón engreído. Por eso, qué maravilla reconocer nuestra nada para dejarnos en las manos de aquel que lo puede hacer todo en nosotros. Es lo gigantesco de esta virtud de la humildad. Es una virtud que nos lleva, sin duda, a la reconstrucción interna de nuestras personas. Y sigue diciendo Benedicto XVI, no bastan las estrategias humanas para salvarnos. Necesitamos de Dios. Y esto lo hemos vivido a lo largo de la historia. Ahí tenemos las estrategias humanas para la salvación. Comunismo, nacionalsocialismo, de los nazis, de
de los fascistas italianos, etcétera, etcétera, etcétera. No bastan las estrategias humanas para salvarnos, porque la salvación no depende de los hombres, no depende de ti, no depende de mí, aunque la apertura evidentemente es parte de la salvación, pero es gracia de Dios. Y esto es lo que tenemos que comprender. Por eso seguirá diciendo Benedicto XVI, en anhelo de vida plena se ha cumplido realmente en Cristo. Si buscamos la salvación, busquemos a Cristo. Si queremos la salvación, la tenemos en Cristo. Lo que nos decía el Papa Francisco hace pocos días, no está en el cumplimiento absoluto de los mandamientos la salvación. Debemos cumplir los mandamientos porque es la forma de mostrarle el amor a Dios. Pero tengamos en cuenta que la salvación es gracia. Y es Dios el que nos regala esa salvación. Y ahí no puedo yo sentarme y decir, bueno, ya, que Dios me salve. Cristo ya lo ha hecho todo, yo no necesito hacer nada. No, cuidado. Pero no te olvides de que ese anhelo de vida plena solo lo puedes encontrar en Cristo. Y el creer en nuestra fe, como lo hemos dicho en el programa Lumen Regine el día jueves, el creer en nuestra fe es hacer aquello que se nos dice. Por eso dirá Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y esto es fundamental. Esto es algo que tenemos que tener dentro de nuestro corazón y que tenemos que pedirle a Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Que no pierda yo jamás la gracia. Vamos ahora a ver la segunda parte de esta homilía y enseguida la comentamos. Alguien podría pensar, observa San Agustín, que Jesús se sentía glorificado porque venían a él los gentiles. Algo parecido al aplauso de la multitud que da gloria a los grandes del mundo, diríamos hoy. Pero no es así. Convenía, dice Santo Agustín, que a la excelsitud de esa glorificación presidiese la humildad de su pasión. La respuesta de Jesús, anunciando su pasión inminente, viene a decir que un encuentro ocasional en aquellos momentos sería superfluo y tal vez engañoso. Al que los griegos quieren ver en realidad, lo verán levantado en la cruz, desde la cual atraerá a todos hacia sí. Allí comenzará su gloria a causa de su sacrificio de expiación por todos, como el grano de trigo caído en tierra, que muriendo germina y da fruto abundante. Encontrarán a quien seguramente, sin saberlo, andaban buscando en su corazón, al verdadero Dios que se hace reconocible para todos los pueblos. Ese es también el modo en que Nuestra Señora de Guadalupe mostró su divino Hijo a San Juan Diego, no como a un héroe portentoso de leyenda, sino como al verdaderísimo Dios por quien se vive, al Creador de las personas, de la cercanía y de la inmediación del cielo y de la tierra. Ella hizo en aquel momento lo que había enseñado en las bodas de Caná. Ante el apuro de falta de vino, indicó claramente a los sirvientes que la vía a seguir era su hijo. Háganlo
que Él les diga. Queridos hermanos, al venir aquí, yo he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto del cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegrará hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones de este país. Pues bien, en este monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que la acompañan, una de soberano y otra de espinas, indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden. Su reinado no consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia. Se funda en un poder más grande que gana los corazones. El amor de Dios que Él ha traído al mundo con su sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Este es su señorío, que nadie le podrá quitar ni nadie debe olvidar. Por eso es justo que por encima de todo este santuario sea un lugar de peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de reconciliación, de búsqueda de la verdad y recogida de la gracia. A Él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones, haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. Teníamos la segunda parte, ya comienza a comentar el Papa el Evangelio, ese Evangelio en donde los griegos quieren ver a Jesús, y nos dice primero, Jesús no es glorificado por el aplauso o por la gloria del mundo. La glorificación de Cristo es completamente distinta. Esto también va, en cierta manera, a reflejarse cuando Pilato le diga, pero ¿eres tu rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Y poco a poco el Papa va a ir hablando justamente de ese reino de Jesús. Nos sigue diciendo, a la glorificación de Cristo le precede la humildad, la humillación de la cruz. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu humilde. Ese espíritu humilde es el que le lleva a Cristo a la cruz, sumisión al Padre. Y esa sumisión al Padre es la que le valdrá, por decirlo de alguna manera, la glorificación de la resurrección. Por eso decía el Papa, no buscan a Cristo, en realidad me están buscando, pero me tienen que buscar en lo que va a comentar ahora. Me verán desde la cruz, desde la cual atraeré a todos hacia mí. Esa glorificación se dará en su sacrificio. Impresionante lo que Benedicto XVI nos comenta aquí, sumamente profundo. Esto nos muestra también la profundidad de su espíritu. Van a verlo desde la cruz, y desde esa cruz, él mismo lo dirá, son palabras de Cristo, atraerá a todos hacia sí. Es la cruz su glorificación, y es la cruz la causa
de su auténtica gloria. Por eso ellos no es que estén buscando a un Dios al azar. Ellos saben en el fondo a quién están buscando. Por eso dirá, Cristo es el verdadero Dios que se hace reconocible para todos los pueblos. Ya no solo el pueblo de Israel, ya no solo el pueblo judío. Ahora Cristo es para todos. Es Dios con nosotros, es el Emmanuel que nos viene a mostrar el camino de la salvación, un camino de cruz. Si seguimos a un crucificado, no esperemos estar en una fiesta. Y renovamos este sacrificio de la cruz todos los días en la Santa Misa. Por lo tanto, no nos alejemos de esta realidad, que es la realidad máxima de un cristiano. Es súper bello esto que nos comenta Benedicto XVI. Y ahora va a decir, la Virgen lo exhibe diciendo siempre, hagan lo que Él les diga. Esta fue justamente la forma que incluso lo exhibió la Virgen de Guadalupe, como lo dice el mismo Papa Benedicto. Dice, ella lo presentó, se presentó como la madre del que todo lo ha creado, del Dios omnipotente. ¿Y cuál es la lección que nos deja María? Hagan lo que Él les diga. La aparición de la Virgen de Guadalupe cambió la historia de México. Y por mucho que le moleste a los gobernantes actuales, ha sido la fe la que construyó el auténtico México. Y ha sido la fe la que unificó a ese México de una manera impresionante. Los pueblos se aliaron para luchar contra una tiranía y lo hicieron a partir de la presentación, de la presencia de la Madre de Dios. Y no era la tiranía española contra la que querían luchar, sino contra esa opresión azteca que los tenía a todos sometidos con el gobierno del terror. El gobierno del terror no es algo nuevo, El gobierno del terror se ha dado muchas veces en la historia. Vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, Cristo tiene 2 coronas. En ese Cristo Redentor que se veía en la parte de atrás de la explanada donde estaban reunidos en la Santa Misa, ese Cristo Redentor tiene 2 coronas, una de soberano, una de rey, pero tiene la corona de espinas, pues la realeza se funda en el amor de Dios. No se funda en los éxitos humanos, no se funda, decía Benedicto XVI, en un ejército que somete, no. La realeza de Dios es la realeza del amor. Por eso su reina, la Madre de la Misericordia, da a conocer todo y se preocupa como una madre por cada uno de nosotros, la realeza del amor, la única realeza verdadera. Y terminará diciendo Benedicto XVI, el señorío de los corazones que nadie le podrá quitar. Ese es el señorío que busca Jesús. Jesús no busca el señorío de la potencia mundial. Jesús no busca el señorío de ser, un rey que todo el mundo se le someta ante el poderío de su ejército, de su economía. No. Él busca el señorío de los corazones. Y eso es lo que va buscando en cada una de estas fiestas que tiene la liturgia a lo largo del año. Eso es lo que busca en la Pascua de Resurrección, tu corazón, el mío. Eso es lo que busca en la Navidad, tu corazón, el mío. Eso es lo que busca, en la fiesta del Corpus Christi, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Corazones que se decidan a seguirle. Y ya en la última diapositiva nos dirá, de este bloque, por eso este santuario en donde estamos, sus santuarios, todos podríamos decir, deben ser un lugar de oración, de conversión, de reconciliación,
de búsqueda de la verdad, porque la verdad es Cristo. Es la única verdad, es la auténtica verdad. Es la verdad que se ha hecho vida para salvarnos a todos nosotros. Vamos a hacer ahora una pausa y ya enseguida retornamos en este espacio de Magisterio Pontificio. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, y ahora vamos ya a escuchar la tercera parte de este discurso. Y la meditación va a estar bien concreta y bien bella para saber lo que debemos hacer. Vamos con Benedicto XVI y luego lo comentamos. También hoy, desde este parque, con el que se quiere dejar constancia del bicentenario del nacimiento de la nación mexicana, aunando en ella muchas diferencias, pero con un destino y un afán común. Pidamos a Cristo un corazón puro, donde Él pueda habitar como el príncipe de la paz, gracias al poder de Dios, que es el poder del bien, el poder del amor. Y para que Dios habite en nosotros, hay que escucharlo, hay que dejarse interpelar por su palabra cada día, meditándola en propio corazón, a ejemplo de María. Así crece nuestra amistad personal con Él, se aprende lo que espera de nosotros y se recibe aliento para darlo a conocer a los demás. En Aparecida, los obispos de Latinoamérica y del Caribe han sentido con clara evidencia la necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en la historia de estas tierras, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. La misión continental que ahora se está llevando a cabo, diócesis por diócesis en este continente, tiene precisamente el cometido de hacer llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales, para que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría
de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para ponerse a su disposición sin replegarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos, que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios, incluso él de la propia vida. Su corazón era una apuesta incondicional por Cristo, de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final. En este sentido, el año de la fe, al que he convocado a toda la Iglesia, es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a purificar nuestro corazón, especialmente ante la cercana celebración de las fiestas de Pascua, para que lleguemos a participar mejor en el misterio salvador de su Hijo, tal y como ella lo dio a conocer en estas tierras. Y pidámosle también que siga acompañando y amparando a sus queridos hijos mexicanos y latinoamericanos, para que Cristo reine en sus vidas y les ayude a promover audazmente la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Amén. Muy bien, ya teníamos ya la última parte de esta bellísima homilía y comienza ahora Benedicto XVI diciéndonos: nuestro afán común es pedir un corazón puro para que Dios habite en él. Dios solo puede habitar en los corazones puros. Tengamos en cuenta esto, porque si no es un corazón puro, pues no puede, no es semejante a Dios. Tenemos que aspirar a tener este corazón puro. Y luego dirá, y para ello vivir una vida de oración, meditando su palabra, como lo hizo María. Este es un punto fundamental que hemos perdido a lo largo de la historia los cristianos. Tal vez ya la oración nos parece algo prehistórico, algo que tenían que hacer los otros. No, la oración es vida. En la oración es nuestra respiración y es allí donde vamos a encontrar nuestra propia salvación. Es decir, vamos a encontrar a Dios y encontrando a Dios con esa conversión de un corazón puro, podremos entonces vivir la fe auténtica. La fe que dirá Benedicto XVI es un acto de amor. Es necesario, nos dice ahora, confirmar la novedad del Evangelio desde el encuentro con Cristo. Tenemos que también transmitir el Evangelio a los demás. Nuestro encuentro con Cristo no puede quedar encerrado en nosotros. Por eso dirá, debemos resistir a la tentación de una fe superficial, de una fe rutinaria, que al fin de cuentas termina siendo una fe incoherente. O sea, la fe no puede dejarse vencer por la rutina mala, entiéndase. La fe tiene que crecer en la rutina, en una rutina del orden, en una rutina que nos permite
tener nuestro tiempo de oración, tener nuestro tiempo de familia, tener nuestro tiempo de la Santa Misa, nuestros tiempos de trabajo, evidentemente, de descanso. Esa rutina sí, pero no la rutina de que ya estoy acostumbrado, y ya como estoy acostumbrado, pues ya el chus, hablo de Jesús como si fuera un amigazo. No, esa rutina no, porque esa rutina nos lleva a la superficialidad. Por eso también dirá, superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristianos. Tal vez esta alegría de ser cristianos fue lo que se echó mucho de menos en estos tiempos de pandemia que hemos vivido, porque estábamos encerrados en nuestros hogares con temor, con temblor. Bien, la enfermedad estaba ahí, el riesgo de contagiarse estaba ahí, el riesgo de morir estaba ahí, pero la alegría fue la que caracterizó toda la vida de los cristianos. Cuando salieron los niños, los jóvenes de Don Bosco a curar a los enfermos de cólera, la alegría y el servicio era lo que caracterizó su salida. Por eso dirá, ponerse a disposición de Cristo sin replegarse en el propio bienestar, en la propia seguridad, en la propia salud. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Me necesita a mí? ¿Tengo yo que darme a él? Y si vemos las cosas de esta forma, entonces es muy posible que estemos caminando en caminos de santidad. Y luego dirá, sin reparar en sacrificios. El amor que no duele no es amor. Incluso el sacrificio de la propia vida. Sí, el sacrificio de la propia vida. No tengamos miedo de morir, somos cristianos, estamos en gracia de Dios. ¿A qué temer? Amando hasta el final. Eso lo vivieron los santos y nosotros estamos llamados a ser santos. Y por último, dirá ya en la última diapositiva de este día, la fe crece cuando se vive como una experiencia de amor. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín. Vivamos la fe de esta manera, en una experiencia de amor, amor entrega, amor servicio, amor que vence todas las barreras y amor que no piensa en sí, sino que está en el otro. Y desde ese otro sirve a ese Dios que dijo, yo estoy en cada uno de ellos. Lo que hiciste por ellos, a mí me lo hiciste. Hasta aquí nuestro comentario de hoy. Espero que les haya ayudado unas palabras bellísimas de Benedicto XVI para meditar, para poder recorrer una y otra vez. Los esperamos Dios mediante. La semana que viene, me olvidé de agradecer la asistencia técnica de don Juan Carlos Uzcamaita desde los controles en el Cusco, de don Jorge Linares y todo el equipo de allí de Arequipa que hace posible que este programa salga a través de la televisión, a través de la radio. Y Dios mediante, la semana que viene nos vemos en otro espacio de Magisterio Pontificio.